Condición histórica de Jesucristo. Jesús como persona, fue el punto con el que se dio inicio a la fe, ya que su personaje ha dejado una huella en la historia de todos los hombres, y se ha convertido en una historia de la salvación. Sin embargo, la fe no ha sido el único camino para comprobar la existencia de esta persona tan singular. Las sucesivas investigaciones, con respecto a este tema, han evidenciado muchas aproximaciones desde diferentes puntos de vista. Entonces, ¿quién fue en realidad Jesús de Nazaret? Es una pregunta que se han hecho numerosos historiadores, desde el siglo XVIII, tiempo en el cual se empezó a estudiar a este hombre al margen de la religión. Empecemos por los testimonios. Para estos encontramos tres fuentes que hablan sobre la existencia de Jesucristo. Estas son de personas cristianas, judías y romanas. Los testimonios cristianos se dividen en canónicos y apócrifos. Los canónicos son los testimonios aceptados oficialmente por la Santa Iglesia, por ejemplo, los 4 Evangelios, Hechos de los Apóstoles, 21 epístolas y Apocalipsis. Por otro lado, los apócrifos son aquellos que no están aceptados en el canon de la Biblia. Encontramos más de 50 evangelios. Los autores de los evangelios apócrifos intentaron llenar con sus historias los huecos que dejaban los 4 evangelios aceptados por la Iglesia. De estos testimonios tenemos de ejemplo los gnósticos, los que hablan de la natividad, y el más controversial, el Evangelio de Judas. Los testimonios judíos se dividen en rabínicos e históricos. Los testimonios rabínicos son escritos escasos y sus interpretaciones son parciales. Acá encontramos a aquellos maestros que hacen referencia a Jesucristo en su libro llamado Talmud, mientras que en los testimonios históricos, Flavio Josefo fue un historiador judío que en sus libros escritos a finales del siglo I Antigüedades Judías y la guerra de los judíos, da detalles y habla acerca de la vida de Jesús. En los testimonios romanos se encuentran aquellos cronistas del Imperio Romano que han dejado testimonios sobre la vida de Jesús. Estos fueron: Plinio el Joven fue un escritor y gobernador de la provincia romana de Betania. Señalaba que los cristianos creían que los perseguían por reunirse un día antes del alba y cantar un himno a Cristo como a un dios. Tácito habla en su obra Anales de Roma acerca de los cristianos con ocasión del incendio de Roma y la falsa acusación de Nerón contra ellos. Afirma que en tiempos del emperador Nerón, los cristianos eran odiados por sus crímenes y se les castigaba con penas horribles, siendo desgarrados por los perros, clavados en cruces y quemados a modo de antorchas nocturnas. Suetonio hace alusiones acerca de Jesús en su obra Vida de los 12 Césares, tacha al cristianismo de superstición maléfica. En su libro V se refiere a un tal Chrestus al mencionar la expulsión de los judíos de Roma ordenada por el emperador Claudio, expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos por instigación de un tal Chrestus. Los historiadores consideran a Flavio Josefo y Tácito como los testimonios primitivos independientes relativos al mismo Jesús más consistentes. Ahora hablaremos de la historicidad, autenticidad y veracidad de los evangelios. Todo parte de la siguiente pregunta: ¿cómo precisamos la credibilidad de lo que dicen los evangelios? Las cuestiones que se plantean al respecto son 3. La historicidad: los evangelios son testimonios de la fe no separados de la historia. Además, poseen muchas razones internas que garantizan la historicidad. Se trata de conocer quién es el autor de un libro y, si es posible, datar la fecha en que fue escrito. En relación con los autores, los primeros documentos cristianos constatan que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los autores de los evangelios. En cuanto a las fechas, los datos son más imprecisos, pero los investigadores modernos han señalado una franja entre los años 45 y 70 para la composición de los evangelios sinópticos. Para garantizar que los hechos relatados en los evangelios son verídicos y se tenga una seguridad muy grande de la historia de Jesucristo, existen los llamados criterios de historicidad, los cuales son los siguientes: criterio de discontinuidad, criterio de multiplicidad de fuentes, criterio de conformidad y criterio de explicación necesaria. En el criterio de discontinuidad se nos habla sobre la imposibilidad de que la comunidad primitiva invente algo que iba en contra de su forma de pensar. En ese sentido, la comunidad primitiva cristiana no se pudo inventar la institución de la Eucaristía,
pues ahí Jesucristo les dice: tomad y bebed, esta es mi sangre. Y para una comunidad de origen judío eso era un pecado grave, prohibido por él. Libro de Levítico capítulo 17. El criterio de multiplicidad de fuentes se da cuando algo aparece en la fuente propia de Juan en el año 100, aparece también en una fuente propia de Lucas o de Mateo, es decir, aparece en una fuente común. De manera que, mientras más se estudian los evangelios, más se refuerza la historicidad de Jesús. Cabe recalcar que, dichos estudios son permitidos por la Iglesia Católica, lo que no pasa con el Corán o cualquier otro libro. En el criterio de conformidad se considera como auténtico cualquier relato, dicho o gesto de Jesús, siempre y cuando esté íntimamente relacionado con la época, medio de Jesucristo y, lo más importante, que vaya de acuerdo a la enseñanza esencial de Jesús. El criterio de explicación necesaria ocurre cuando una descripción se percibe como auténtica debido a que resuelve muchos problemas sin crear otros nuevos. Así, si se está ante un conjunto de hechos o datos importantes que requieren una explicación coherente y se ofrece una que engloba y concilia todos los elementos suficientes, entonces concluiremos que estamos ante datos fiables. En cuanto a la autenticidad de los evangelios, consiste en saber si esos textos que conocemos actualmente corresponden exactamente a lo que escribió su autor, o si, por el contrario, se ha añadido o suprimido información valiosa. Múltiples historiadores e investigadores, católicos y no católicos precisamente, han sometido los evangelios a análisis crítico, en un intento por identificar y diferenciar el contenido auténtico de los evangelios. Estos escritos han sido sometidos a minuciosos exámenes, incluso utilizando tecnología avanzada, y se ha comprobado que todos llevan a lo mismo. Existen diversas fuentes que permiten corroborar la autenticidad de los evangelios, y con esto la existencia de Jesús en la tierra. Entre ellas, tenemos fuentes paganas, consisten en evidencia procedente de personajes o instituciones no católicas, sin intención alguna de contribuir con la religión, como por ejemplo sucede con el historiador latino, Cornelio Tácito, quien en uno de sus libros escrito en el año 116 después de Cristo, identifica a Jesús como el líder y fundador de una secta, que hace alusión a los cristianos, el mismo que fue condenado a muerte por mandato de Poncio Pilato. Asimismo, tenemos a Suetonio, quien en su obra Vida de Claudio, escrita en el año 120 después de Cristo, cuenta que el emperador expulsó de Roma a los judíos debido a los alborotos que originaban a causa de Cretos, nombre que hace referencia a Cristo Jesús. Fuentes cristianas, estas fuentes sí tienen estrecha relación con la Iglesia y su doctrina. Aquí tenemos a las Sagradas Escrituras que hablan de Jesús. También tenemos a otros personajes relacionados con la Iglesia, como Papías, obispo de Hierápolis y discípulo de San Juan, quien en su obra Explanación de los oráculos del Señor, menciona expresamente como autores a los 4 evangelistas, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es decir, la tradición de la Iglesia resulta unánime en dicho punto, por lo que, esto brinda una fuerte certeza sobre esa información. Asimismo, tenemos a Clemente Alejandrino, quien hacia el año 200 después de Cristo, habla de los 4 evangelios y de la tradición que los relaciona entre sí. En las fuentes judías tenemos al historiador judío Flavio Josefo, quien en su libro Antigüedades Judías menciona que apareció un hombre llamado Jesús, quien realizó obras maravillosas y enseñaba a los hombres. La veracidad consiste en que sepamos quién y cuándo se escribieron los evangelios y nos conste que estos libros son del mismo autor. Los evangelios, más que una biografía, son propiamente una historia predicada de la vida de Jesús. Por eso, cada evangelista selecciona y agrupa las enseñanzas y los hechos de la vida de Jesucristo como mejor le parezca. Los 4 evangelistas relatan los mismos hechos, pero cada uno lo hace de un modo diferente. Por ejemplo, San Juan cuenta cosas que los evangelios sinópticos no habían mencionado. En conclusión, los evangelios merecen total credibilidad porque reúnen 3 condiciones básicas: autenticidad, veracidad e integridad. Adicionalmente poseen historicidad comprobable por diferentes fuentes históricas. Finalmente hablaremos de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. A partir de los datos que nos transmiten los evangelios, tenemos pruebas más que suficientes que demuestran la existencia, la humanidad y la divinidad de Jesucristo. A través de los evangelios, que son fuentes históricas, auténticas y veraces, hemos conocido estos hechos, que nos muestran a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre.
Su divinidad y humanidad son verdaderas por las siguientes características: por sus afirmaciones, pues Él lo ratifica con sus palabras: el que cree en mí, tiene la vida eterna. O también, el que cree en mí, se salvará, y el que no cree en mí, se condenará. Por sus obras, pues éstas manifiestan que Él es Dios. Así, cuando los oyentes se resisten a creer, Jesús afirma que Él existe antes de Abraham. Por sus numerosos milagros, pues la veracidad de todos estos signos quedó patente y garantizada en su resurrección. El mismo Jesús les había dado como argumento máximo de su condición de Mesías el dato concreto de que resucitaría al tercer día después de muerto, hecho que Él había predicho numerosas veces. En conclusión general, podemos decir que la fe en Jesucristo se fundamenta bajo tres conceptos: fuentes históricas, evangelios y verdadero Dios y hombre. Esto es lo que hace a un personaje como Jesús tan único y particular. Esperamos les haya gustado este contenido. Muchas gracias.